Vas a estudiar. Estás pasando la palabra o cuando puedes cambiar el micro si quieres. Buenos días. Siento mucho, no voy a poder explicarme muy bien porque he perdido la voz en algún sitio de Lleida y todavía no la he encontrado, no la he recuperado. Nosotros somos 3 escultores que damos clases en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y que por avatares de la vida hemos acabado haciendo una investigación sobre las fallas de Valencia. Como doy por hecho que todo el mundo conoce esa fiesta y lo que son las fallas, no quiero extenderme demasiado de lo que se trata. Lo que ocurre es que concretamente nuestra investigación es sobre una tipología de falla que se está haciendo en los últimos 20 años que es completamente distinta a las que se hacían tradicionalmente, y entonces se llaman fallas experimentales y claro, para poder decir si una cosa es innovadora o experimental tenemos que contraponerla a algo que es convencional, retrógrado e inmovilista o que no avanza en sus propuestas. Entonces, yo voy a hacer una introducción histórica para demostrarles a ustedes que eso no ha ocurrido nunca. Las fallas han evolucionado continuamente a lo largo de su existencia y tenemos conocimiento de ellas desde finales del siglo XVIII, por lo menos, porque llegan unas cartas al ayuntamiento quejándose de que la gente ya tiene la costumbre de montar una especie de escenarios de madera pegados a las fachadas de los edificios con un par de muñecos que eran como los... A ver. Lo que llamaban los parots, que es donde los carpinteros colgaban sus candiles en invierno. Las noches de invierno eran muy largas y había mucha oscuridad. Tenían un candil para iluminarlo y conforme se acercaba la primavera, pues entonces ya no hacían falta tanta iluminación y los paros se sacaban a la calle y se quemaban disfrazándolos un poco como se hacía en la huerta con los espantapájaros. Estoy hablando de cultura popular y no estoy hablando de escultura. Pero nosotros pensamos que podía que encajar dentro de este congreso nuestra propuesta porque es escultura monumental y escultura en la calle, lo que estamos haciendo. La única diferencia entre lo que nosotros estamos investigando y la escultura que hemos visto hasta ahora por todos los compañeros que han estado planteando unas cuestiones que dan para pensar mucho y para reflexionar todos con mucha riqueza, es que la mayor parte de los escultores aspiran a la durabilidad, a la permanencia. No sé si a lo eterno, pero aunque sea por el uso de los materiales, ya se demuestra que están procurando que duren cuanto más tiempo mejor esas piezas que han hecho. Y si están en la calle, que tengan además unas características simbólicas muy concretas, muy determinadas, que nos impliquen a todos como ciudadanos. Las fallas es todo lo contrario, porque están hechas para ser quemadas. Son monumentos efímeros que duran 4 días y que no se puede decir que aspiren a la belleza, por lo menos en su origen no era esa su intención. Lo que aspiraban era más bien a recrear una especie de sainetes de teatro de cuerdas, aquello que llamaban el teatro de cuerda, que eran los títeres, está muy relacionada las fallas, pensamos nosotros también con los carnavales, con los chivos expiatorios que se tiraban a las hogueras, simbolizando, pues, dependiendo de qué lugar de Europa, pues podía ser el Papa o podía ser Lutero, ¿no? Entonces, en estos momentos creemos que
es un tema que está muy de actualidad, que es el de los límites del humor. Pensamos que las fallas han cumplido a lo largo del tiempo un trabajo de calle en torno a esa cuestión de la que estamos hablando, en el sentido de que en Valencia hay una expresión muy típica que es pensat i fet, ¿no? Pensat i fet quiere decir pensado y hecho. Las fallas se hacían de un día para otro y se quemaban al día siguiente. A finales del siglo XIX, estas fallas, que al principio, como decía yo, y se pueden ver en estas imágenes que son de las fallas más antiguas que se conocen, es como un escenario con un par de personajes que están representando una obra teatral de gusto popular, pero ese gusto popular que desde Plauto tiene una enjundia y una sabiduría que no tiene nada que envidiar a Shakespeare, aunque Shakespeare sea un autor en principio serio. Nosotros pensamos que es una lástima que se esté perdiendo esa capacidad que tiene la gente de la calle de organizarse y de hacer juntos algo, y que esto se haya perdido porque nos hemos profesionalizado. La profesionalización del mundo de las fallas ocurre a partir de principios del siglo XX, cuando el ayuntamiento toma cartas en el asunto y decide que ya está bien de sal gruesa y ya está bien de meterse con los políticos. Entonces obligan a que la gente, antes de plantar una falla, pague un impuesto y además les diga qué es lo que van a plantar. Va a haber una censura previa, evidentemente, pero sobre todo, y fíjense ustedes que civilino lo que hacen para que las fallas sean domesticadas es estetizarlas. Y estetizarlas quiere decir que deja de hacerlas la gente de la calle para convertirse en trabajo de un gremio artesanal que poco a poco va haciendo demostración de sus habilidades, hasta el punto de que, como pueden ver en estas imágenes, tratan de emular continuamente a los grandes escultores del pasado para demostrar sus capacidades y sus cualidades. A ver, esto es una falla que reproduce la fachada del Ayuntamiento de Valencia, enfrente del Ayuntamiento de Valencia, y que deja toda la tramoya por detrás a la vista. Y me viene muy bien para explicarles a ustedes que detrás de esa tramoya, detrás de las fallas, lo que había en un principio era una especie de repliegue hacia una especie de folclorismo malentendido que, aparte de que formalmente las fallas no evolucionaron durante la época posterior a la Guerra Civil, tampoco evolucionaron desde un punto de vista me estoy refiriendo al aspecto formal, pero también al aspecto de la propia imaginería que trataban de reflejar, puesto que era como un espejo de lo que era la sociedad valenciana. Y no sé si conocen las figuritas de Lladró, pero esto es lo que fundamentalmente se estaba promocionando como el tipo de modelado que le gustaba a la gente. Aunque había otra posibilidad, que era seguir haciendo lo que durante el siglo XIX se estuvo haciendo, siguiendo también a artistas como artistas de la escritura, como Bernat y Baldoví, ¿no? O sea, las típicas escenas de cuernos, de sainete. Y bueno, la degeneración total, digamos, hay una cosa que sí que creo que es importante, que deberíamos dar señal, y es que igual que la belleza, se puede aspirar a la belleza dentro del mundo del arte, pero tampoco es necesario que aspiremos a la belleza únicamente. Se puede aspirar también a lo grotesco. Lo grotesco es digamos que es una categoría estética que tuvo su predicamento en el barroco y en otros momentos de la historia, y que podía ser reivindicado de una forma bastante
más interesante de lo que ha acabado siendo la evolución de las fallas. No sé si ustedes conocen la colaboración de Dalí, que Filipe ha hablado de él. Pues Dalí hizo una colaboración con las fallas de Valencia en su momento. Hay otras muestras de fallas que se apartaban completamente de lo que se estaba haciendo en aquella época. En esta, no sé si se ve bien, pero hay una falla que se parece mucho sospechosamente a una escultura monumental de calle de Miquel Barceló. Y a partir de estos tres ejemplos, que son excepciones dentro de una tradición bastante inmovilista, como decía, mi compañero José Romero va a hablarles de lo que son las fallas experimentales. ¿Voy pasando? Sí, a ver, vamos pasando. Aquí, ¿no? Bueno, al final se llega a construir unas fallas que son básicamente una estructura vertical, unas estructuras muy complicadas, pues que tienen que sujetar a muchos elementos ornamentales muy barrocos y fundamentalmente este eje vertical está rodeado de una serie de piezas llamados ninots que vienen a ser figuras sarcásticas. Todo ello tiene un acabado con unas pinturas muy apasteladas, muy al gusto impuesto precisamente por esta iconografía que viene o de Lladró, o en la actualidad también viene de animación 3D. Si vas a Valencia en la actualidad, las fallas probablemente el 80% parecen los personajes parecen sacados de estas. Bueno, frente a ello se ubica siempre ha habido artistas falleros con una personalidad propia. Hubo uno que se llamó Rubert, que llamaban todos el loco, y tuvo que pues en el 65 se tuvo que ir a vivir a Madrid a hacer escenografía porque era absolutamente criticado y denostado por el resto del colectivo del gremio fallero. Yo quería hablar del proceso porque en las fallas realmente hay un proceso muy complicado. Hay que hacer unas estructuras de madera, después se recubre todo con unas varetas, que son unas varillas de madera que los propios falleros se hacen, y con ello crean la superficie. Sobre esas superficies ponen el cartón piedra, y sobre ese cartón piedra ponen el panet, y finalmente acaban pintándolo, dando unas piezas blancas. Yo fui hace años a un estudio, un fallero, cuando estaba todas las piezas en vareta, y me quedé sorprendido de la belleza de aquellos elementos que cuando estaban acabados resultaban tan para mí absolutamente detestables, pero en aquel momento de repente una cosa que me pareció hasta japonesa, ese refinamiento de la construcción, no muy precisa porque los falleros no pensaban que iba a estar al exterior, pero que tenía esa posibilidad. Posteriormente fui otra vez y me encontré con unas fallas que estaban blancas antes del proceso de pintar. También me pareció maravilloso aquel momento en la falla en donde ya el objeto, precisamente por ser pintado de blanco, tenía unas connotaciones quizá también más relacionadas con el misterio, ¿no?, de ausencia del color. Bueno, la cuestión es que hubieron artistas que por su personalidad empezaron a desarrollar y empezaron a deconstruir el propio monumento. Empezaron a sacar la estructura, empezaron a sacar el interior por los motivos que fueran. En principio fue Vicente Luna el que dijo que quería hacer una falla así. Claro, todos los falleros se echaron encima y dijo: no, la quiero hacer así para que la gente sepa el enorme trabajo que supone hacer una falla. Y esto realmente dio pie a una línea de trabajo que se pudo realizar debido a la colaboración de los artistas falleros con artistas visuales como Sento Llobey, como Silfrido Martín Begué, como otros tantos que han participado en Valencia. Sento Llobey planteó ya esta escultura que evidentemente enfrentaba al ayuntamiento con su propia imagen y le daba un cariz crítico bastante interesante. Y Silfrido Martín Begué plantea una pieza
que finalmente, bueno, con unas dimensiones monumentales, se comía la plaza pequeña en la que estaba y acabó siendo una falla metafísica pop muy interesante, también fruto de la colaboración de un escritor, de un artista visual y de un artista fallero que era Manolo Martín, que participó con todos los artistas. La verdad es que la gente en Valencia ya empezó a crearse un colectivo de gente que estaba en contra de todas estas fallas barrocas con acabados acaramelados, y entonces empezó una crítica desde las propias fallas, como por ejemplo esta, protagonizada por dos diseñadores que lo que hicieron fue una falla anti-ornamento, se llamaba Ornamento y Delito, basado en la célebre frase de Los, y planteaban eso, lo que sobra, lo que debe de sobrar de la falla, y además construyeron una falla aproximada a la pared, que era precisamente como se iniciaron las fallas. Esta falla, que es la falla Corona en Valencia, es muy importante y se manifestó a partir de 2015. Bueno, ha trabajado con muchos artistas y ya se ha metido con unos contenidos políticos y filosóficos que han sido mucho más interesantes de los que hablaremos ahora. Bueno, hay artistas como falleros que han hecho de este discurso de Abareta su discurso particular y han creado cantidad de fallas todos en ese proceso de construcción. Pero es muy sintomático que uno de los artistas falleros en los años, que empezó en los años 80 o 90, trabajaba bastante, de repente deja de hacer la falla típica para meterse a presentar sus ninots sin pintar. Los deja en blanco, los falleros y las comisiones se mosquean un poco, pero como le dan algún premio, un segundo, un tercer premio, no, claro, los premios tienen esta actitud perversa, ¿no? Si las fallas no consiguen premio, el año siguiente no contratan al fallero. Entonces, este hombre decidió hacer lo que quería y finalmente llega a un proceso de abstracción, como se puede ver aquí en esta diapositiva, que no tenía nada que ver con el mundo de las fallas anterior, que no fue entendido, por supuesto, por ninguna comisión, pero fue una imposición de su personalidad y como el ayuntamiento en aquella época ya había creado los premios para las fallas experimentales y le dio en el primer premio, la comisión, alegre por esta situación, lo volvió a contratar para el año que viene. Este artista nos lleva a las fallas a un minimalismo formal, que no de contenidos, es decir, porque la verdad es que si lees las explicaciones o si se meten en su página web, las explicaciones son unas explicaciones de una cultura, de unos pensamientos populares, nada intelectuales, pero maravillosos y tremendamente entrañables, y plantea para mí uno de los elementos más diferenciadores de las fallas innovadoras, es ese minimalismo figurativo, no, ese minimalismo desde que se aborda la representación, ¿no? Por otro lado, hay también algunos falleros que ya empiezan a trabajar alumnos de Bellas Artes dentro del mundo de las fallas y lógicamente aparecen otros conceptos. En la falla siempre hay un elemento vertical. Antes he presentado la falla horizontal también de Vicente Luna, que precisamente se cargaba también de una manera u otra esta estructura típica, pero es que con la entrada de los estudiantes de Bellas Artes la falla se convierte en una instalación, unos elementos que están en un mismo espacio o unos elementos que caminan por la calle constituyen ya una falla alejada totalmente de ese núcleo que tiene que arder, ¿no? Cuando no hay la colaboración entre dos artistas muy distintos, nos crean unos núcleos totalmente caóticos con unos elementos figurativos que son los ninots, que en este caso concreto tienen algo de surrealista y también algo de mágico, pero por otro lado fueron absolutamente rechazados por la mayor parte de la sociedad valenciana fallera, que sigue siendo una gran sociedad casposa. Hay muchas fallas, ya digo, que se construyen por reiteración de elementos, como son estas que hace Giovanni Nardin, ¿no? Que empieza a juntar madera y simplemente construye sus ninots. Y hay también, es estudiante de Bellas Artes, como son estudiantes de Bellas Artes, estos artistas que presentan unas fallas, francamente, en una instalación minimalista, muchas veces muy clara, pero siempre deudora de la historia del arte contemporáneo. Por otro lado, los arquitectos también entran a hacer fallas, crean unas fallas arquitectónicas muy interesantes, pero además también hay un problema dentro de los falleros que se mueven en las fallas
innovadoras. Y es que las fallas clásicas se hacen con corcho blanco en la actualidad, con CNC, para adquirir estos grandes volúmenes, y cuando se queman crean un humo negro, además absolutamente contaminante. Entonces, la verdad es que en la actualidad todos los artistas falleros, todos tienen presente este problema e intentan trabajar nuevamente con cartón piedra. Bien, aquí los arquitectos que han hecho fallas muy conocidas plantaron esta falla además en la sección primera especial A. Es la primera vez que esta sección planta una falla innovadora. Crearon esta estructura de cartón. Lo que pasa es que en Valencia llovió durante 3 días seguidos, el cartón se reblandeció y como además en marzo suele hacer mucho aire, finalmente la falla acabó en el suelo. Bien, posteriormente estos mismos artistas fueron los que hicieron la falla del Burning Man, este encuentro que hay en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, y sí que soportaron, la estructura que crearon soportó 160 kilómetros por hora de viento, y finalmente se llevó a Valencia después de Burning Man y ya se quemó. Bien, otro aspecto a considerar también dentro de los artistas falleros actuales es la relación con la ciudadanía y con los espectadores. Se crean fallas de participación. Aquí Giovanni Nardin nos hizo unos paneles en donde la gente podía expresar lo que quisiera, y o en la falla, en la parte de en la de arriba, otro artista que no eran los artistas falleros metieron unos muros que se llamaban muros de expresión libre, precisamente que la gente pusiera lo que quisiera. También se hacen fallas que de una manera lúdica, bueno, la gente puede participar porque hay unos ejes en donde se pueden poner las formas y efectivamente la falla cambia. Esto está creado también por los diseñadores, pero bueno, otro grupo de arquitectos creó esta, en donde la falla cambia constantemente simplemente moviendo los tubos de cartón. Bien, hay fallas muy interesantes que ya se meten en otros terrenos, ¿no? Esta falla fue hecha por Steve y se llamaba Todo lo que sobra. Cuando plantan una falla, lo que hacen normalmente es retirar los coches, retiran todas las vallas, retiran todo para poner las fallas y vallarlas para que la gente no llegue a tocarlas, ¿no? Steve lo que hizo fue recrear, podríamos decir, siguiendo a Baudrillard, creó un simulacro de calle que era la falla. Los coches eran de cartón piedra, las bicicletas de cartón piedra, los contenedores de cartón piedra, y a todo lo que sobraba era precisamente lo que finalmente se quemaría. Todo lo que sobraba en fallas es lo que construía la propia falla. Jaén, el año siguiente, plantó una bandera en donde se proyectaban 36 banderas de 36 países distintos mientras sonaban los himnos de estos propios países, que también se quemó el día de San José. Fue un alegato evidentemente en contra de las fronteras. Y la relación, también se relacionan las fallas con el performance, puesto que el artista Fermín Jiménez Landa lo que hizo fue, cuando se quemó la falla del año anterior, creada por Isidro Ferrer, cogió unas ascuas de fuego, mantuvo el fuego durante todo el año y finalmente construyó una casa de protección oficial como falla, vivió 4 días, los 4 días de fallas dentro, mantuvo el fuego y finalmente ese fuego fue el que quemaría la casa. ¿Todo el edificio? ¿Todo el edificio? Sí, esto es la falla, el edificio este. Aquí ya se ve esta mezcla ya de arte contemporáneo y evidentemente se ve la influencia de las bellas artes dentro de la Concepción. Sí, perdón. ¿Este motivo que había aplacado la fachada? Que salía por la ventana. Sí, esto eran los elementos ornamentales. ¿Se quemaron estos? También, sí. Se quema todo. ¿Y la fachada? Pues lo que suelen hacer es poner unas lonas, a lo mejor se paran las piezas, ponen unas lonas que los bomberos normalmente están controlando con agua porque claro, también hay fallas que están muy cerca de las casas y cuando arden tienen que proteger las casas con esas lonas que van mojando constantemente los bomberos, porque si no la cantidad de calor que entra en las casas es impresionante y puede destrozarlas. De hecho, han habido accidentes de este tipo,
O sea que... ¿Se metió 4 días dentro del edificio falso? Sí, estuvo viviendo allí los 4 días. Sí, bueno, y que había creado él. Bueno, para acabar, yo ya quería solo hablar de que también gracias a esta participación con artistas y con gente ya políticamente un tanto distinto, se crean fallas, se vuelve a recuperar el tratamiento antiguo de las fallas, es decir, se hacen colectivas por la propia comisión y salen fallas como estas, en donde no están propuestas por un artista, sino que esa comisión en la que se reúne, dicen, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con una Gastoreta Villeta, es decir, con los muebles antiguos que nadie quiere, de repente te hacen, bueno, te hacen una cúpula y claras referencias a Doris Salcedo, mucha gente que ha trabajado en este mismo tema, ¿no? Y ya no hay... Bueno, nada, se han perdido aquí las fotografías, pero continuaba con otros ejemplos de participación colectiva dentro de unas fallas que ya no van a la ofrenda, no tienen fallera mayor, se cuestionan de por qué fallera o fallero mayor, lo lanzan a la Junta Central Fallera y pasan la pelota a una estructura jerarquizada y jerárquica que, vuelvo a decir, es bastante casposa. Gracias de todas maneras a los cambios políticos que han habido en el Ayuntamiento en estos últimos años, se han producido las fallas que he enseñado, porque también el Ayuntamiento ha apoyado con unos premios que hacen que determinadas comisiones vayan a esta gente disidente, porque al fin y al cabo lo que quieren los falleros es comer bien, reunirse y ganar premio. Falla combativa, hay grupos en Valencia, también con mucha relación con profesores de Bellas Artes, que ocupan solares abandonados, hacen la falla en ese solar. Su falla, por ejemplo, la falla del año pasado consistió en unos palos que llevaban unas pancartas en donde todo el mundo escribía sus reivindicaciones. Exacto. Entonces, por ejemplo, no van a la ofrenda, sino que hacen su propia ofrenda, que era una manifestación por las calles de Valencia con todos estos ninots, que los ninots eran los palos con el... Bien, quiero decir, son las fallas ya, sí, es dentro del margen, pero bueno, existen y de hecho no hay solo una, hay 2 o 3 ya. Es decir, probablemente esto es un movimiento en expansión, lo cual, pues bueno, da lugar al optimismo. Bueno, Pepe, que yo he venido a hablar de mi falla. Y pues te estás comiendo mi tiempo.